En el siglo XX los problemas del hombre actual son nuevos y por ello sus necesidades también. Ante todo, se revisa el verdadero significado de la arquitectura y a partir de este momento no podrá juzgarse completamente una obra si no la visitamos en su interior. Esta nueva estética radica en la función, si el edificio está armoniosamente distribuido en su interior, si está integrado en el entorno, si resulta grata su habitabilidad, el edificio es bello. Desligados del compromiso del pasado, los arquitectos de este siglo manejan los volúmenes y los espacios con criterios absolutamente distintos, productos de los nuevos materiales y de las nuevas necesidades. Arquitectura racionalista. En el siglo XX surge la arquitectura funcionalista, donde se pondera un principio que lo etiqueta con un valor estético racionalista. El racionalismo arquitectónico es la depuración de lo ya sobresaturado, dejando solamente lo esencial, lo práctico y lo funcional, para cualquier propuesta arquitectónica en su diseño. Arquitectura brutalista. Es un estilo arquitectónico que surgió del movimiento moderno y que tuvo su auge en las décadas de 1950 y 1970. En sus principios estaba inspirado por el trabajo del arquitecto suizo Le Corbusier y en Eero Saarinen. Arquitectura moderna. El término arquitectura moderna es muy amplio. De este modo, se designa el conjunto de corrientes o estilos de arquitectura que se han desarrollado a lo largo del siglo XX en todo el mundo. Arquitectura no empiricismo nórdico. Es una corriente que se desarrolla especialmente en Suecia y Noruega. Inicia en los 40s y en los 50s, difundiéndose en los países escandinavos. El neoempirismo no es más que una reacción a un rígido formalismo y por ello se persigue la espontaneidad, adaptabilidad del edificio de los materiales tradicionales del lugar. Arquitectura de los años 50. Esta arquitectura mexicana de los años 50, como el resto del mundo, es considerada la arquitectura contemporánea. Se conoce como el periodo de la arquitectura heroica de México. Esta arquitectura de mediados del siglo XX representó el movimiento de mayor auge del país. Fue una época definida por la confianza de la tecnología, la fe en el progreso y la creación de la ciudad cosmopolita, aquella conformada por torres de oficinas, fábricas modernas, aeropuertos y multifamiliares. La arquitectura que indicó la segunda mitad del siglo XX se suma bajo la reinterpretación de tipologías necesarias para un país económicamente pujante. Esta se encuentra influenciada por algunos de los más famosos arquitectos del siglo, como el arquitecto Frank Lloyd Wright, también por algunos otros con mejor influencia. La influencia norteamericana en la arquitectura nacional. A través de los años, México ha recibido influencia de los países vecinos como Estados Unidos de América y Canadá, y viceversa, también de los países europeos, por medio de revistas, libros teóricos, viajes de estudio, etc. A través de estos medios, los arquitectos mexicanos han recibido la influencia del vecino del norte, influencias que se notan en la arquitectura nacional mexicana durante la década de los 50. Fueron la de los estilos funcionalista y estructuralista de Norteamérica las que más resaltaron de este tipo de arquitectura. Durante la década de los años 50, la arquitectura de esta década se influyó mucho en publicaciones, textos y conceptos, ya que fueron las que difundieron en el extranjero, así como en México y en Estados Unidos, etc. Obras basadas como en arquitectura, diseño, arquime y el arte fueron las principales, pero una de las principales influencias escritas sería la dada por el texto de los arquitectos en esos tiempos. Un ejemplo muy claro sería el del arquitecto austriaco-americano Hermann Henry, publicando la revista Pencil Points en 1946, revista que no tuvo un gran impacto y que influyó más en la década de los años 1950. Además, y aun cuando la descripción de los sistemas viales, crítica urbanista y en sí todo el conocimiento del tema que conocía Henry, no es considerado uno de los grandes arquitectos del siglo, dejando la influencia en el texto antes mencionado este gran arquitecto. Este gran arquitecto también influyó mucho en lo que fue en México y ayudó más a este país que cualquiera otro, pero que gracias a la revista alemana Bildwin conocemos más de toda su obra así como de su talentoso que fue.
y como una gran influencia en la arquitectura de la década, derivando estilos arquitectónicos como brutalista y moderno, que acompañarían de una manera excepcional y que pasarán y trascenderán a la historia de hoy en día de nuestro país, México.